Buenos días, perdón, apenas me permitió conectarme. Perfecto, no te apures, yo identifico. Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver algunos temas referentes al juicio de amparo, que les dejé por ahí una pequeña lectura en la ley de amparo. Ahorita la vamos a ir resolviendo, aunque era muy básica esa lectura. Bueno, era importante que ustedes pudiesen haberla leído. Vamos a empezar. El juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo, jóvenes? Bueno, nos dice en ciertos tratadistas que el juicio de amparo es un medio de control, y nos hace referencia que es un medio de control de la constitucionalidad, de la convencionalidad y aún la legalidad de los actos, normas y omisiones que provienen de las autoridades y de los particulares que actúan como autoridades, el cual se sigue en forma de juicio ante los tribunales federales. Fíjense, primero nos indica que nuestro juicio de amparo es primero un medio de control. Recordemos que el juicio de amparo es el que va a tener ese equilibrio entre la Constitución y demás normas o demás actos. Entonces, por eso es un medio de control. Y nos hace referencia de la constitucionalidad, de la convencionalidad y de la legalidad. Aquí engloba en estos tres conceptos, nos va a englobar lo que dice el artículo 103, 104, 105, 106 y 107 constitucional, ¿sale? El cual este proceso o este juicio, o más bien esta forma de control se va a llevar en forma de juicio ante los tribunales federales. Por si tenían dudas, se tenía la duda que si el amparo era un juicio o un proceso o un procedimiento más. Bueno, pues aquí nos quita la duda y nos dice que el juicio de amparo pues va a ser en forma de juicio y quien lo va a resolver pues van a ser los tribunales federales. Recordemos que los tribunales federales ya los conocemos, hemos hablado muchísimo de ellos, y que en orden jerárquico de menor a mayor sería el juzgado de distrito, los juzgados unitarios de circuito, los colegiados de circuito, los plenos, la Suprema Corte en sala y la Suprema Corte en pleno. Ahora, el artículo primero, ya vamos a empezar a analizar la ley de amparo. Es necesario, recuerden, les dije que la pudiesen descargar. Entonces, el artículo primero nos dice, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite y nos marca tres ideas. Primero, nos va a resolver de controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. La fracción segunda nos indica por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la fracción tercera indica que también va a resolver controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerden, el Distrito Federal ya no se llama así, aunque, bueno, pues en nuestra legislación de amparo todavía aparezca. Recuerden que nuestra Constitución, nuestra ley de amparo fue del 2013 y recordemos que el cambio o denominación de la Ciudad de México fue hasta el 2016. Si aparece mediante esta circunstancia, no se preocupen, se entenderá la Ciudad de México. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. Bueno, ojo, el texto del primero de la ley de amparo tiene mucho, yo diría que más tiene mucho que ver con el artículo 103 constitucional. De hecho, es muy similar en su texto las tres primeras fracciones, porque recuerden que la ley de amparo, bueno, pues va a regular el 103 y el 107. Entonces, podemos decir que es una copia textual del 103 constitucional al artículo primero de la ley de amparo. Y la única adhesión que viene en el primero de la ley de amparo dice que protege a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. Y también nos dice el artículo segundo que el juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Aquí nos hace referencia que el juicio de amparo se tramitará en dos vías, ya sea en juicio de amparo directo o juicio de amparo indirecto, y se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la ley de amparo. A falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y en su defecto los principios generales del derecho. Entendiendo esta supletoriedad, en cuanto al procedimiento, en caso de que haya alguna laguna, en el caso de que haya alguna situación que nosotros no lleguemos a comprender en cuanto a el procedimiento, en cuanto a la substanciación del juicio de amparo, si no tenemos indicación en la ley de amparo, nos tendremos que ir al Código Federal de Procedimientos Civiles en forma supletoria y en su defecto los principios generales del derecho. Estos tan anhelados principios generales del derecho, vamos a cambiarlos de color, porque recuerden que son muy importantes, extremadamente importantes. ¿Sale? Esto en cuanto a qué es el juicio de amparo. ¿Sale? Esto es lo que yo puedo identificar del juicio de amparo. Es un medio de protección legal en caso de violación a derechos humanos y en caso de violación de normas generales que violen o que estén violando una norma constitucional y que pueda ser tomada para defenderse. ¿Sale? Esto es el juicio de amparo. Ahora,
¿Quiénes son las partes en el juicio de amparo? Bueno, vamos a identificar esas partes en el juicio de amparo. ¿Cómo? Identifiquemos la quejosa o el quejoso, la parte quejosa, la autoridad responsable, la tercera interesada y el ministerio público. ¿Sale? Estas son las 4 partes que van a intervenir en el juicio de amparo. Estas son las partes que nosotros vamos a identificar y que ustedes ya las pudieron analizar en la ley de amparo a partir del artículo 5º de la ley de amparo, que habla de la capacidad y de la personería. ¿Sale? Vamos a ir analizando cada una de estas partes y haciendo, pues, que sea de su conocimiento quiénes son, quiénes pueden ser, no solamente dejarlo así en el texto. Vamos a poner algunos ejemplos, vamos a poner algunas situaciones para que ustedes, pues, sepan quiénes son estas partes. Primero, vamos a empezar con la más importante, ¿sale? ¿Quién es la parte quejosa? ¿Quién es la parte quejosa? Dice, ¿es quien puede promover la demanda? Sí, efectivamente, la parte quejosa es quien puede promover la demanda. Estamos hablando de la demanda de amparo, ¿sale? Vamos a subrayarlo. Así. Es quien puede promover la demanda. ¿Y quién puede ser? Bueno, nos habla de ciertas características que esta persona o esta parte puede ser. Primero nos habla de una persona física, ¿sale? Recordemos quién es una persona física. Tan analizada, tan estudiada por nosotros en derecho civil. Recuerden que el derecho civil es quien regula a estas personas. Entonces, puede ser una persona física, en este caso puede ser un adulto, un menor de edad, un enfermo, un discapacitado, un sentenciado, una víctima u ofendido del delito. En el caso de reclamar sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, puede ser un indígena, un inmigrante, un hombre, una mujer, un campesino, un trabajador, un heredero, un adulto mayor. Cualquiera puede ser, ¿sale? No hay una clasificación estricta de quién puede ser esa persona física. Nos habla únicamente de una persona física. No nos pone ninguna limitación, ¿sale? Ninguna. También puede ser, pues, una persona moral. Sí, claro, una persona moral cuando se le haya privado en defensa de los derechos que efectivamente le asisten. Bueno, recordemos que una persona moral o llamada jurídico colectiva, ¿sale? Puede ser una sociedad, una asociación de una sucesión testamentaria o legal, que es la intestamentaria, el fideicomiso, una institución financiera o bancaria, ¿sale? Recordemos que las personas morales o jurídico-colectivas, como nosotros las conocemos en el Estado de México, puede ser esta unión de varias personas que crean una entidad. Y por defender derechos que le asisten a esta asociación, a esta sociedad,
una sucesión testamentaria por parte del albacea, un fideicomiso, una institución financiera o bancaria, bueno, también puede solicitar, también puede promover esta demanda de amparo. También puede solicitar este juicio de amparo una persona o ente público. ¿Quién puede ser? Claro, la federación, los estados, los municipios y o una paraestatal. ¿Sale? También la puede hacer. Recordemos que los organismos descentralizados también en defensa de sus intereses patrimoniales ajenos a la función pública. Es decir, es necesaria la existencia de coordinación. Por ejemplo, cuando se le impuso una multa o cuando fue actora en el juicio de extinción de dominio y reclama el fallo en segunda instancia que desestime o que se desestimó su acción por no tener esa personalidad. Entonces, también este ente puede solicitar, pues, un amparo. También puede solicitar, pues, una organización social, como un sindicato, una organización no gubernamental, un núcleo de población, el ejido, una fundación, un pueblo, una comunidad, una colonia, un barrio. También pueden pedir ellos la protección del juicio de amparo. Nos dice, la parte quejosa también puede ser un ente individual. Un ente individual o colectivo. Pero tratándose de personas colectivas, no debemos de confundir la personalidad de estas con la de sus socios o integrantes. Tampoco la de las personas públicas. Recordemos que cuando hablamos de los entes públicos, pues no podemos confundir estas personalidades públicas con las de las personas físicas que actúan a su servicio. En algunos supuestos, la demanda de amparo se promueve por una o varias personas que estén vinculadas entre sí o con terceros, lo cual es relevante para la sentencia y sus futuros efectos. ¿Sale? Tengamos en cuenta, una sociedad, una asociación, tiene, acuérdense, personalidad jurídica. Y esta la tiene, recordemos, su representante legal o su apoderado legal. ¿Sale? En cuanto a las instituciones gubernamentales, cuando hablamos de personas que tengan que ver con el ente público, un secretario de gobierno puede actuar, recuerden, bajo dos circunstancias. Como una persona física, su persona, pero también como ente. ¿Cómo es que está solicitando esta protección? Como persona física, dentro de su ámbito personal, privado, o dentro del ente público, como secretario de gobierno. Y debemos de identificar quién es o bajo qué circunstancias estaría solicitando el amparo o la protección. Por eso es que debemos de tener bien en cuenta quiénes son y cómo es su representación. Eso es lo que nosotros no podemos olvidar. Y para eso vamos a analizar, pues, cómo se va a representar, cómo es que se va a presentar esa persona, ¿sale? Entonces tenemos la regla general, que son las personas físicas, las personas morales o jurídico-colectivas, el Estado, demás. Entonces, vamos a analizar cómo es que se van a representar, cómo es que se van a personar en el juicio de amparo. ¿Sale? Primero, las personas físicas. Bueno, estas recordemos que pueden acudir por sí mismas en nombre propio, lo que siempre le ponemos en las demandas, que ustedes ya han hecho bastantes.
por su propio derecho o por mi propio derecho. También lo podemos hacer a través de un apoderado o representante convencional, quien deberá exhibir el poder con la demanda. Si nosotros vamos a ocupar un apoderado o alguien que nos represente, tenemos que tenemos que exhibir nuestro poder en esta demanda de amparo. Entonces, debemos nosotros identificar quién es el que se está solicitando, quién es el que se está apersonando en el amparo. El poder debe reunir los requisitos previstos en la ley aplicable al mismo. Bueno, recordemos, para nosotros incluir un poder notarial, bueno, recordemos que el poder notarial ya tiene una estructura válida para poder presentarse. No es necesario ningún otro requisito, con que sea expedido por el notario más que suficiente. En algunas materias, es importante señalar que en algunas materias, solamente en algunas, es posible que sí pueda venir una persona representante que tú le otorgues una cartita poder simple en presencia de 2 testigos para que pueda apersonarse, ¿sale? El ejemplo aquí podría ser en materia laboral, con que el abogado y tenga ese poder y lo solicite, más que suficiente. En otras materias sí es importante que venga el poder notarial, porque no permite que venga sobre una cartita poder simple. Entonces, esa situación. Y debemos identificar qué materias sí no lo permite y qué materias no. Ahora, los autorizados, conforme a otras legislaciones, carecen de facultades de representación. Bueno, identificar esa parte que yo les comentaba, quién sí puede ser y quién no. Tratándose de la defensa de derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, cualquiera que sea de sus integrantes puede promover el juicio. Bueno, recordemos que los pueblos indígenas o de comunidades tienen a un representante. Específicamente los pueblos indígenas tienen representantes, aunque la misma ley nos indica que puede ser cualquiera, ¿sale? En el caso de comunidades colectivas, estamos hablando de comunidades establecidas como colectivas, hablando de personas jurídicas colectivas, también tienen un representante, tienen un apoderado, ¿sale? Entonces, estos sí es importante señalar quiénes son esas personas que están representándose. ¿A quiénes están representando? Estamos hablando de las personas físicas. Ahora, esto en cuanto a las personas físicas. Ahora, ¿qué pasa con las personas morales o comúnmente llamadas jurídico-colectivas en el Estado de México? Estas pueden acudir por medio de sus representantes legales. ¿Quiénes son los representantes legales? Bueno, pueden ser sus administradores, los directores, su órgano de gobierno, en el caso de un comisario, un secretario o la Secretaría General, ¿vale? Estas serían las personas que están autorizadas como representantes legales. Y esto de acuerdo a sus estatutos, que así esté establecido, y para eso deben de exhibir, pues, esta constitución o esta acta constitutiva en el cual se establezca, pues, quiénes son. Por eso es que debe de exhibirse. O por medio de representantes convencionales, bueno, pues un apoderado legal que se le dé el poder notarial y que lo puedan tener, siempre y cuando se haya exhibido en la demanda ese o dicho poder. Y el documento en el cual conste la representación de quien otorga el poder. Entonces, otro requisito importante. Aparte de poner nuestro podercito notarial, también tienen que agregar esa acta constitutiva donde indica quién puede otorgar, pues, ese poder. Esto para evitar cualquier confusión de quién podría ser
el que esté compareciendo, el que esté representando, ¿sale? Ahora, también tenemos, por ahí ya comentábamos, de menores de edad, de personas con alguna discapacidad o sujetas a alguna interdicción. Bueno, pongamos esta situación, recordemos que tienen un estado de interdicción los menores de edad, los que tienen alguna discapacidad y que no pueden por sí, pues representarse. Entonces, estas personas, específicamente estas, ¿cómo va a estar su representación? ¿Cómo es que se van a representar? Bueno, pueden acudir por medio de su legítimo representante. Recordemos que el legítimo representante, hablando de personas o algunos menores de edad, discapacitados o que estén sujetos a un estado de interdicción, su representante legítimo, acuérdense que es el que ejerce la patria potestad. Entonces, pueden acudir a través de pueden hacerlo por sí mismos o por cualquier persona, incluyendo a la representación social. Entonces, identificamos una situación que cualquier persona, como lo dije al principio, puede solicitar el amparo, la protección federal o constitucional, como lo quieran ver. En el caso de que llegue un menor de edad o un discapacitado o que estén sujetos a alguna interdicción, pues inmediatamente se les va a señalar una representación social para que estos puedan, pues, tener la personalidad. Dice, cuando su legítimo representante se halla ausente, se ignore quién sea o esté impedido o se negare a promoverlo, si acude por sí mismo, se le nombrará un representante especial como apoyo, ¿sale? Aquí entraría, derivado a que habla de un representante social, recordemos que el representante social o el representante especial tendría que ver o ser el Ministerio Público Adjunto, porque él es el que representa a todos, ¿no? En esa situación. Cuando, bueno, indica la parte quejosa podrá designarlo o rechazar su designación en el entendido de que si es mayor de edad, podrá omitirse la designación del representante especial o de estimarse innecesaria. Aquí en esta situación, bueno, pues es importante pues identificar pues quién es esta persona que está solicitando la protección constitucional y que no tenga alguna situación en que no pueda brindarse pues este apoyo, ¿sale? Siempre tiene que estar representado, tiene que comparecer ante el juez federal. Hablando de acuérdense que hablé al principio de una persona pues sentenciada o en caso de que esté llevando un juicio, ¿sale? Hablando específicamente de personas que están sujetas a un procedimiento penal. Bueno, ellas ¿cómo pueden hacerlo? Si bien es cierto, pues no pueden ir a entregarlo directamente a el juzgado que corresponda. Bueno, pues en su caso, muy específico, puede acudir a la protección constitucional a través de su defensor. Entonces, aquí nosotros, abogados de una persona que está llevando un proceso penal, no nos indica en qué momento puede estar esta persona o en qué momento está sujeto el proceso penal, que como nosotros sabemos, pues hay varios momentos en este proceso penal. Entonces, en cualquiera de ellos, nosotros como abogados podemos acudir, por ser sus defensores, podemos acudir a solicitar el amparo constitucional en el caso, bueno, pues que nosotros querramos solicitar el amparo,
¿sale? Ahí no nos imposibilita. Y este es el caso muy, muy concreto. También vamos a analizar personas que tienen un representante reconocido ante la autoridad responsable. Entonces, igual, si ante esta autoridad responsable, que ahorita vamos a analizar igual quién es, bueno, pues ya está reconocido como representante. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Igual, pueden promover por sí o por conducto de quien tenga la representación reconocida ante la autoridad responsable. Y en este caso deberá acreditar tal carácter al promover la demanda. Recordemos que una vez acreditada esta situación en el juicio que se está llevando y sobre el cual nosotros queremos ampararnos, bueno, pues existe esta modalidad. ¿Sale? Ahora, dice, la prueba puede consistir en el original o copia certificada de alguna actuación entendida o dirigida a esa persona designada como representante. Ahora, aquí les pongo un paréntesis, ver el artículo 240 de la Ley de Amparo. Recordemos, aún no hemos analizado ciertos artículos. Dice el 240. En el caso del artículo 11 de esta ley, bueno, pues el artículo 11 de esta ley indica que cuando quien comparezca en juicio de amparo indirecto en nombre de quejoso o de tercero interesado, afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal, en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Regresamos al 240, dice, en caso del artículo 11 de esta ley, si quien promueve no tiene la representación que afirma, se le impondrá multa de 30 a 300 días multa. Entonces, igual, nosotros debemos de identificar si tenemos esa representación. Ahora, ¿cómo nosotros lo acreditamos? Ya nos dijo el artículo 11, ¿cómo? Saquen las copias certificadas de donde indica que está autorizado para los efectos legales de ese juicio a ustedes. Es el primer auto o donde ustedes están nombrando en juicio, pueden estar compareciendo con esa copia certificada más que suficiente, ¿sale? Entonces tengan cuidado, ¿sale? Luego dice, en amparo penal bastará la afirmación, no hay problema, y la autoridad al rendir informe debe informar sobre la representación de quien promueve. Vámonos al 260, y en el 260, fracción 2, dice, se sancionará con multa de 100 a 1000 días a la autoridad responsable que, 2, no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir en su caso copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta ley. Entonces, ahí están. Sanciones, hay multas, sí, claro, hay todo un capítulo de medidas disciplinarias o de multas, sanciones y delitos que nosotros podemos incurrir en el caso de promover un juicio de amparo. Por promover, existen ciertas sanciones, ciertas medidas de apremio. En materia agraria, los herederos aspirantes a ejidatarios en defensa de la sucesión, bueno, pues también pueden apersonarse por ser simples herederos o aspirantes a la herencia
para ser o formar parte de el ejido en esta situación, ¿sale? Yo también lo había leído, en amparo indirecto, en materia penal, bueno, la demanda podrá promoverse por el defensor y bastará que éste invoque ese carácter para que se admita la demanda a trámite, ¿sale? Acuérdense, con el simple hecho de decir que nosotros tenemos esa representación porque así nos la indicó el procesado, pongámosle ese nombre porque no sabemos exactamente en qué momento se está llevando el proceso, fuera así. Si no lo fuere, el juez requerirá a la parte quejosa que la ratifique. Bueno, acuérdense que la parte quejosa, pues en este caso es la persona que está llevando un proceso y pues tendrá que ratificarla. Y tenemos el 241. Identificar qué dice el 241 de la ley de amparo. Vámonos rápido al 241. Dice el 241, tratándose de lo previsto en el artículo 14 de esta ley, si quien afirma ser defensor no lo demuestra, se le impondrá una multa de 50 a 500 días multa. Esto es porque estamos solicitando algo que pues nosotros no tenemos esa representación. ¿Por qué se los digo? Si bien es cierto, nosotros como abogados debemos de solicitar, o si a nosotros nos contratan para solicitar este amparo, bueno, apersonarnos y decirle al cliente, ok, pero para poderlo solicitar, yo tengo que informar a la autoridad que yo soy su abogado, yo soy su representante. Si es sobre un juicio, la representación la vamos a obtener con ese auto donde a nosotros, una vez que el cliente o la parte en ese juicio nos están nombrando, viene en ese auto donde nos nombra, viene esa representación donde dice el juez, se autoriza a los profesionistas indicados en la demanda o en la contestación o en cualquier otro oficio como los representantes de la parte, en este caso los representantes legales o el defensor, ¿no? Dependiendo cómo lo indique, ¿vale? Entonces, indiquémoslo así. Ahora, una última indicación sobre cómo nosotros nos vamos a representar, cómo es que nos vamos a reconocer esta personalidad. Dice, cuando se reclame actos que importen peligro de privación de la vida, esto en situaciones de manera muy rigurosa, así muy rigurosa, hablando de reclamación a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de algún procedimiento, alguna incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extraditación, desaparición forzada, los actos prohibidos en el 22 constitucional, recordemos el 22 constitucional, por si se les ha olvidado, dice, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el atormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considera confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada el pago de multas o impuestos, demás, y dice, en caso de extinción de dominio, y 3, toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.
Esto en el caso del artículo 22 constitucional, por si no lo tenían a la mano, y la incorporación forzosa al ejército, la Fuerza Armada o Fuerzas Aéreas Nacionales, y que la parte quejosa se encuentre imposibilitada para promover este amparo. Bueno, ¿cuál es esa situación de todas estas que acabo de mencionar? Bueno, pues puede promover el juicio cualquier persona distinta, inclusive un menor de edad, ¿sale? Puede solicitar un menor de edad el juicio de amparo. El juez ordenará que se ratifique la demanda por la parte quejosa. Acuérdense que nos va a dar un término en el cual, si bien es cierto, se puede promover por cualquier persona distinta a la parte quejosa, y nos habla de que también hasta un menor de edad podemos mandar para que solicite amparo, esta protección constitucional, pero la salvedad es de que la parte quejosa debe de ir a ratificar en el término concedido por la autoridad para realizarlo, ¿sale? Eso es algo importante que se debe de mencionar, que en estas situaciones que son pues muy específicas, muy señaladas, en el caso, no sé, el claro ejemplo aquí el más fácil que podemos nosotros señalar es una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión, pues como no sabemos sobre cuál sea la situación, pues esta persona a lo mejor está oculta o se está escondiendo para no ser detenido, pues entonces mandamos a cualquier persona a que solicite el amparo, pero como se supone que nosotros no sabemos por qué es o que pues no tenemos esa circunstancia, pues el juez nos va a decir, bueno, preséntate, ratifica la demanda para nosotros saber cuál es la situación y, bueno, podemos ir a ratificar. Aquí a lo mejor el problema sería que al momento de presentarse, pues nos podrían en ese momento detener, pero quién sabría que ese día vamos a ir a ratificar, ¿no? Ese sería como el miedo. Y bueno, el texto del artículo 5 de la ley de amparo, pues nos indica esta situación. Son partes en el juicio de amparo, como ustedes lo analizaron. Bueno, analizaron muy poquitos artículos, pero uno de ellos, el artículo 5, en su fracción primera, nos habla del quejoso. ¿Quién es el quejoso? Bueno, pues teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo. Bueno, recordemos que nosotros al tener ese derecho subjetivo estaríamos hablando de un derecho humano y que nosotros somos titulares de esos derechos, ¿sale? Y también de un interés legítimo individual. Ahorita vamos a hablar de este interés legítimo individual. Es algo importante, aparte del derecho subjetivo que podemos nosotros tener. Entonces, el quejoso debe ser titular de un derecho subjetivo o en el caso de que tenga interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley. Estamos hablando de la ley de amparo. Y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así es lo que nos menciona el artículo el artículo 5 de la ley de amparo. Pero también nos hace mención este artículo 5 en su primera fracción dice el interés simple. Bueno,
Acuérdense que hablamos del interés simple y del interés. El artículo 5 nos habla del interés legítimo, individual o colectivo. También nos habla del interés simple, que dice que en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no puede invocar interés legítimo. Entonces, aquí nos habla de dos situaciones. Si es interés simple y la autoridad pública no puede invocar en su acto reclamado como un interés legítimo. Como autoridad, nosotros como quejoso, como una persona física, sí podemos solicitar ese interés simple y sí podemos solicitar ese interés legítimo. Dice, el juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aún en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si estos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso podrá aducir ser titular de un derecho subjetivo que afecte de manera personal y directa. Y en el caso de la víctima u ofendido del delito, podrán tener el carácter de quejosos en términos de la ley de amparo. ¿Sale? Esto en cuanto al artículo 5. Ahorita vamos a describir toda esta parte del interés. El artículo 6, bueno, nos menciona que el juicio de amparo podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción primera del artículo 5 de esta ley. Por eso es que al principio mencioné, pues, ¿quiénes podrían ser parte quejosa? No solamente las personas físicas. El artículo 6 también nos habla de las personas morales, es más, hasta de la propia autoridad. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Ya esto ya lo analizamos. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. Igual ya lo analizamos. El artículo 10 dice, la representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta ley. Ya también analizamos cómo es que tenemos que apersonarnos, cómo es que tenemos que identificar cómo es que nos estamos representando. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, y cuando ésta no lo prevenga, se citará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, recuerden, de manera supletoria, y cuando se trate del Ministerio Público o de cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Bueno, así lo menciona el artículo 10. El 11, que también ya lo leímos, dice, cuando quien comparezca en juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o de tercero interesado, afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio en que emane la resolución reclamada, y la autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Y el artículo 12 dice, el quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Esto hablando específicamente en el caso de las personas autorizadas, en este caso nosotros los abogados.
¿sale? Este es importante, que sí nos podrá autorizar para oír notificaciones y demás, interponer recursos, pruebas, alegar, un sinfín de situaciones que nosotros podemos realizar en juicio, ¿sale? También en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, ¿sale? O abogado, ¿sale? Es importante. Y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. A cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Bueno, recuerden que estas personas son los estudiantes en derecho, los familiares que puedan ir a ver el expediente. Esto solamente para notificaciones e imponerse de esos autos. ¿Qué significa? Que únicamente podrán revisar el expediente. ¿Esto para qué? Puedan verlo. Entonces aquí nos pone esta parte de la representación también como abogados y como personas designadas para revisar únicamente el expediente para que no lo olviden. En el artículo 13, cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, deberán designar entre ellos un representante. En su defecto, lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto, sin perjuicio de que la parte respectiva lo sustituya por otro, y los terceros interesados podrán también nombrar representante común. Bueno, en este caso, que existan varios quejosos, bueno, pues para que no tengan que ir todos, la autoridad va a nombrar un representante común para que pues en su caso, sea el que esté yendo y se esté apersonando cada vez que, pues así se solicite, ¿vale? Esto en cuanto al artículo 13. Y dice alguna otra situación, la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, hablábamos de las reglas sobre el famosísimo interés. Bueno, este interés al que nosotros estamos pues identificando, ¿sale? Este que estamos nosotros identificando, podemos encontrarlo como un interés simple, un interés legítimo y un interés jurídico, ¿sale? Estos son los tres tipos de intereses que nosotros podemos identificar dentro de nuestro procedimiento de el amparo, ¿sale? Estos son. Ahora, vamos a identificar el interés jurídico. ¿Cuál es el interés jurídico? Primero, este interés jurídico va a ser el vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección. Es en sí un derecho reconocido por la ley. Es lo que se conoce con el nombre de derecho subjetivo. Tú tienes un derecho subjetivo y se te ha violado o violentado ese derecho subjetivo que tú tienes por el simple hecho de ser persona y por el hecho de ser un ciudadano, en el caso mexicano, y que te protege la Constitución, te protege las normas generales, por ese simple hecho tú tienes un interés jurídico, ¿sale? Y supone esta conjunción en su esencia de dos elementos inseparables. Primero, una facultad de exigir, recuerden que acabamos de ver quiénes pueden ser quejosos. Entonces, al ser quejosos, pues cualquier persona puede solicitar, ¿sale?
hablemos de esa parte, una facultad de exigir, ¿sale? Y una obligación correlativa que es el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, ¿sale? Entonces, viene esa obligación correlativa de la autoridad en la cual se debe, es un deber, ¿sale? Jurídico de cumplir esa exigencia que yo le estoy solicitando porque se encuentra consagrada en nuestros derechos más fundamentales. Ahí se encuentra esta facultad, esta obligación. Entendamos que es el interés jurídico, la facultad de exigencia consignada en una norma objetiva de derecho que puede imponerse coercitivamente a otras personas. Vamos a identificar esta facultad en la cual nosotros podemos solicitar, pues coercitiva, obligatoriamente, el que nos proteja ese derecho, ¿sale? Acuérdense, ese derecho subjetivo que nosotros, pues, podemos tener, ¿vale? Ahora, el interés supone, o se supone que al haber ese interés, supone que el agravio es actual, directo y presente. Ahora, ¿a quién, aquí los ejemplos que les comenté al principio, ¿a quién nos asiste este interés jurídico? ¿A quién nos asiste este interés jurídico? Bueno, algunos ejemplos puede ser el propietario de un bien. Aquí está. Puede ser el propietario de un bien en defensa de ese bien, el contratante en defensa de sus intereses, la persona en defensa de su libertad, de sus posesiones o de su intimidad, el cónyuge en defensa de sus derechos o de sus hijos menores, los campesinos en defensa de sus parcelas, el patrón o el trabajador en defensa de los derechos derivados de la relación laboral, también la víctima en contra de la sentencia que absuelve de la reparación del daño, también el discapacitado en contra de la interdicción, el heredero en contra de la designación de albacea, el que formula una queja o denuncia en contra de un servidor público para reclamar la omisión de la autoridad de emitir un pronunciamiento. Asimismo, el cónyuge que se ostenta como como tercero extraño para impugnar el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aunque ésta no se hubiese inscrito en el registro público, hoy IFREM, y sin necesidad de acreditar que se adquirió con recurso de caudal común. También el usufructuario para reclamar el embargo recaído a un bien sujeto a usufructo. Esto en cuanto a el interés jurídico. Esto en cuanto al interés jurídico. Ahora, ¿qué es el interés legítimo? ¿Sale? El interés jurídico porque me está afectando una norma. Ahora, el interés legítimo es el interés que se tiene en los actos que ajuste o que se ajusten a la ley. Este nace cuando una persona o un conjunto de personas, debido a la posición que guardan frente a un acto, serían beneficiadas si se cumpliera la ley. Se describe como un interés calificado respecto de la regularidad de determinados actos que nace de la afectación a la esfera jurídica del individuo, debido a su situación particular
frente al orden jurídico. Persigue que la autoridad actúe de acuerdo con el ordenamiento jurídico, porque ese comportamiento, aunque atiende a fines generales, supone un beneficio para el interés propio del accionante. La sentencia que llegare a dictarse podría colocar al accionante en una situación favorable. Ojo, el interés jurídico, vamos a diferenciarlo ahora, ya tenemos las dos vertientes. El interés jurídico cuando a mí me afecta esa ley algo, literal, así. Ahora, el interés legítimo que, si bien es cierto, no me afecta directamente porque no ha habido un acto, una omisión, pero el hecho de que esta ley se aplique debidamente, porque no se ha aplicado debidamente, a mí me pueda beneficiar. Yo salga beneficiado porque esa ley se aplique correctamente, ¿no? Podría ser la diferencia entre uno y otro. Ahora, el interés legítimo, primero, supone la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no exclusivamente, no por exclusivo una patrimonial, apreciada a partir de un parámetro de razonabilidad y no solo como una simple posibilidad. Esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado. El que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. De modo que esa afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, en sentido amplio, fuera posible y, pues, obviamente razonable. Entonces, ¿qué características debe de tener ese interés legítimo? Primero, implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. Sí, si no te beneficia nada, no tienes derecho a solicitarlo. Eso es primero obvio. Dos, el vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. Es decir, la persona con interés, en este caso legítimo, se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciando al resto de los integrantes de la sociedad al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. La concesión del amparo, en este caso, se va a traducir en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, mismo que no pueden ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Siguiente, debe existir una afectación, esto sin duda, a la esfera jurídica del quejoso, en su sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad. Así, el quejoso tiene interés en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, en tanto ello incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya que por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Dice, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que
el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. No existe interés legítimo cuando la afectación alegada de resultar existente se extienda a la población en general. Y ustedes se preguntarán, ¿qué ejemplos podemos poner? Aquí están. Primero, el vecino de una calle en contra de una licencia de construcción de un condominio que se construirá en la calle. Una organización defensora del medio ambiente en contra de una autorización de impacto ambiental. Un grupo de enfermos de cierto hospital en contra de la prestación deficiente de algún servicio médico. Un grupo de consumidores en contra del permiso para difundir publicidad de cierto producto. Un grupo de usuarios del servicio de salud cuando reclamen que el servicio sea presentado de manera que se garantice el derecho a la salud. Un conjunto de menores de edad, usuarios de un club deportivo, para reclamar los actos dirigidos en contra del dueño del club que impiden el uso de las instalaciones. Los frentistas en un río en contra de la orden que levanta la clausura de una fábrica que arroja desechos al río. Los habitantes de un barrio en contra de la construcción de una supervía. Un experto en lenguas indígenas con actividad en medios de radiodifusión en contra de la ley que exige que las emisiones radiofónicas se realicen solo en idioma español. Una asociación civil en defensa del derecho a la educación que reclama la falta de fiscalización del ejercicio de recursos públicos destinados a la educación. Los periodistas que impugnan normas penales por afectación a su libertad de expresión o su derecho de acceso a la información. Personas que, a pesar de ser destinatarias directas al texto legal que regula el matrimonio, resienten sus efectos discriminatorios. Acuérdense a un ejemplo aquí del matrimonio entre mismo sexo, ¿no? Artistas y promotores de cultura que reclamen la omisión de concluir un proyecto cultural. La persona beneficiaria de los servicios ambientales que prestan un ecosistema, aquí es que prestan, un ecosistema cuando se reclama violación a normas ambientales. La persona titular de los derechos a la libre manifestación de las ideas de expresión y de reunión cuando sean afectados por la Ley de Seguridad Interior. ¿Sale? Estos son de interés legítimo, son ejemplos de interés legítimo. Ya vimos el interés jurídico, vimos el interés legítimo y ahora vamos a ver pues el interés simple, ¿no? Es aquel que asiste a cualquier persona respecto de la actividad de la autoridad, pero que en caso de satisfacerse no se traduce en un beneficio personal para el interesado. Es aquel que asiste a cualquier individuo por el solo hecho de ser miembro de la comunidad. Es un interés simple. ¿A quién le asiste este derecho? A cualquier habitante respecto del buen comportamiento de los funcionarios públicos, el de cualquier persona respecto de la legalidad del ejercicio del gasto público,
el de cualquier persona respecto a la creación de políticas públicas, el de cualquier empresa respecto al nombramiento de un servidor público, de los contribuyentes para reclamar la norma de ley de ingresos de la Federación que condona adeudos a entidades federativas, el de un franquiciatario, distribuidor autorizado o de estación de servicio de petróleos mexicanos para reclamar la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, el tan llamado IEPS. ¿Sale? Esto en cuanto a el interés simple. Ahora, ya identificamos quién puede ser el quejoso, todas sus ramificaciones, vimos y analizamos quién tiene interés jurídico, quién tiene interés legítimo, quién tiene un interés simple. Ahora, la pregunta interrogante sería, ¿quién puede promover entonces el juicio de amparo? Bueno, pues, si somos titulares de un interés jurídico, pues cualquier persona, ¿no? Tratándose de actos dictados por los órganos jurisdiccionales, el interés jurídico deriva de su calidad de parte en el juicio correspondiente o su condición de tercero extraño, ¿no? Interés jurídico. En materia penal, las sentencias condenatorias o absolutorias o de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Esto por interés jurídico, ¿sale? Ahora, por interés legítimo. Dice, en cualquier caso en que se reúnan los requisitos, excepto cuando se pretendan reclamar actos dictados por los tribunales. ¿Sale? Esto por interés legítimo. ¿Sale? En cualquier caso en que se reúnan los requisitos, excepto cuando se pretendan reclamar actos dictados por tribunales. Si es un acto dictado por tribunales, pues entonces es el interés jurídico. ¿Sale? Por interés simple, ¿quién puede promoverlo? Primero, en ningún caso. ¿Sale? Si somos titulares de un interés simple, no podremos tramitar juicio de amparo. Y dice, en materia administrativa, en ciertos supuestos, cuando la ley así lo prevé, las personas con interés simple pueden iniciar acciones o instancias que eventualmente les permiten acudir al amparo en contra de las resoluciones dictadas en ellas. ¿Vale? Entonces, cuando somos titulares de un interés simple, no podremos solicitar amparo, porque no tenemos ni el interés jurídico ni el interés legítimo. Pero, como tenemos un interés simple, hablando de materia administrativa, bueno, pues en esta materia hay ciertos supuestos cuando la ley así lo prevé y pueden iniciar acciones eventualmente permitidas al amparo en contra de dichas resoluciones dictadas en ellas. ¿Sale? Que así lo determine. ¿Sale? Entonces ya sabemos quién puede, quién es y qué interés es el que requiere tener para iniciar un juicio de amparo. Esto únicamente a la parte quejosa, nada más. Todo lo que hemos visto es la parte quejosa, así, una fracción así tan dividida, ¿sale? Ahora, nos habla también de una autoridad. ¿Quién es la autoridad? Bueno, para efectos del juicio de amparo, la autoridad es cualquier órgano del Estado, poder ejecutivo, legislativo o judicial. ¿Sale? Primero, la autoridad es cualquier órgano del Estado. También lo será
un órgano constitucional autónomo, federal, estatal o municipal, y cualquiera que sea su forma de constitución o denominación, que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto o norma y al hacerlo crea, modifica, perdón, ahí mis errores, modifica o extingue una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación. ¿Sale? También como organismos descentralizados y empresas públicas. Se han emitido criterios diversos dependiendo de la naturaleza de la relación existente con la parte promovente. Y nos pone aquí unos ejemplos. En caso de Infonavit, se estima autoridad para efectos de reclamarle la violación al derecho de petición. En el caso de la CFE, Comisión Federal de Electricidad, el criterio prevalece en que no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público. Nada más para eso no es autoridad, ¿sale? Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no actúa como autoridad cuando emite recomendaciones porque no son voluntarias, pero sí lo es cuando desecha un recurso de inconformidad. Recuerden, pues no va a actuar como autoridad, pues cuando estas recomendaciones las realiza. ¿Sale? Concha de la madre, ya no voy a vivir. Ahora, también será la autoridad, ojo, los particulares. También los particulares pueden ser autoridad. Son autoridad cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad conforme a las funciones determinadas por una norma general. ¿Sale? Entonces, los particulares también pueden ser autoridad cuando están realizando actos equivalentes a los de autoridad conforme a ciertas funciones determinadas por una norma general. No lo son cuando actúan como auxiliares de la administración pública, ni cuando actúan en una relación de derecho privado. Por tanto, no pueden reclamarse todos los actos de los particulares que den violación de derechos fundamentales, sino solo los homologables a los de la autoridad. Quien se ubica en esta situación de supra a supraordinación respecto de la persona gobernada y que tengan su origen en una norma general que les confiera facultades. ¿Sale? Esto me imagino que ya ustedes lo analizaron en derecho administrativo. Quiero pensar. ¿Sale? Y bueno, entonces, ¿quién es la autoridad responsable? ¿Sale? Ya vimos quién es la autoridad para el juicio de amparo. Ahora, ¿quién es la autoridad responsable? Es la autoridad o particular que actúa como autoridad a quien se atribuye el dictado, orden, ejecución o intento de ejecución del acto, omisión o norma que se reclama. Debe llamarse a todas las que intervienen. La falta de emplazamiento puede conducir al sobreseimiento. Ciertos entes públicos pueden desarrollar sus funciones en diversas modalidades, de modo que en ocasiones actuarán como autoridades y en otras como particulares. Ojo, cuando nosotros estamos llamando o estamos designando una autoridad responsable, debemos de denominar específicamente quién es esa autoridad.
Y les pongo aquí, pues, ciertos ejemplos. El juez noveno de lo penal de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el presidente de la República, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y debemos de señalar qué Cámara, si es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. El gobernador del estado, ¿de qué estado? El jefe de departamento, el director o el dependiente de la secretaría, ¿de cuál? ¿Sale? Nosotros debemos de señalar quién es la autoridad responsable. Debemos de tener mucho cuidado en identificar quién es la autoridad. ¿Sale? ¿Quién es la autoridad? ¿Vale? Ahora, ya tenemos quién es la autoridad. Ahora, ¿y esta cómo se va a representar? ¿Cómo va a personarse ante la autoridad, o en este caso ante la autoridad federal, el que está conociendo el juicio de amparo? Bueno, por regla general, pues todas, ¿no? Primero, todas las autoridades. ¿Cómo va a ser su representación? Las autoridades no tienen la obligación de acreditar su nombramiento para conocer, a menos que su calidad sea discutida en el juicio. En una regla especial, ejemplo, el presidente de la República. Recaerá el presidente de la República su representación del presidente, como lo hemos visto, lo hemos por ahí observado en el artículo 105, 104, 105 y 106. Dijimos que esta representación del presidente va a recaer en la Consejería Jurídica o en la Procuraduría o Procurador General de la República, en este caso el fiscal general, o en los secretarios de Estado a quien corresponda conocer el asunto, normalmente el secretario de Gobernación o el de Gobierno. Si es un órgano legislativo federal de los estados de la Ciudad de México, en el caso gobernadores o el jefe de gobierno o titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, bueno, su representación o cómo se van a personar podrán ser sustituidas por los servidores públicos a quien la ley o los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de sus titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. ¿Vale? Entonces, el jurídico es el que va a poder representar a estos órganos, ya sean legislativos, bueno, Cámara de Diputados, senadores de la Federación, o en el caso de todos los congresos locales, ¿no? Diputados locales de los estados o de la Ciudad de México, los gobernadores, o en su caso el jefe de gobierno, o todos los titulares de la dependencia de la administración pública en sus tres ámbitos de gobierno. El que los va a representar, el que va a ir a personarse, ya sea el titular o pueden ser sustituidos por el titular del asunto jurídico, ¿sale? De cada uno de ellos. Ahora, para eso nos marca el artículo 5 de la Ley de Amparo y nos habla de la segunda fracción, la famosísima autoridad responsable. Y nos dice: teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuya función estén determinadas por una norma general. Ahí está. Y nos vamos al artículo 9. Dice: la autoridad responsable podrán ser representadas o sustituidas por todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso, podrán, por medio de oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen,
hagan promociones o interpongan recursos. El presidente de la República será representado en los términos que se señala el acuerdo general que expida y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer en el propio consejero jurídico, en el Procurador General de la República, en este caso el Fiscal General, o en los secretarios de Estado, a quien en cada caso corresponde el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables. ¿Sale? Esto ya lo analizamos, ¿sale? Esto en cuanto a la autoridad responsable. Nada más la autoridad responsable. Ahora, recordemos que existen y que de acuerdo a la fracción tercera nos habla de los terceros interesados o de la parte tercera interesada. ¿Y esta quién será? Bueno, es quien siendo titular de un interés jurídico comparece al juicio en defensa de un interés contrario al de la parte quejosa. Es decir, quien está interesada en preservar el acto, omisión o la norma reclamada. No basta tener interés legítimo para tener este carácter. Puede ser una persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada. Ojo, si no se llama a esta parte interesada o este tercero interesado a este juicio de amparo y esta circunstancia es advertida por el tribunal que conozca del recurso de revisión que se haga valer en contra de la sentencia, puede otorgarse la reposición del procedimiento. Entonces, si saben ustedes quién es la tercera interesada, hombre, notifíquenle que es tercero interesado para que pueda apersonarse, pueda promover lo que a su derecho convenga. Si no se le notifica, no sé quién sea la persona tercera interesada, y si hay tercero interesado, podemos coincidir o podemos diferenciar que se puede retrotraer todos los efectos del juicio de amparo hasta el momento de la notificación para otorgarse en su caso la reposición. No tiene caso, de todo modo se va a llevar a cabo. Invítenlo, notifíquenle que es tercero interesado. La persona tercera interesada que no fue emplazada al juicio de amparo, debiendo serlo, puede interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia que causó ejecutoria, se haya recurrido o no para hacer valer sus derechos. Por eso es importante notificarle a esta persona interesada, tercera interesada. En ciertos juicios en que se reclamen solo normas generales, no se admite la existencia de terceros interesados. Bueno, en caso de que sea una norma general específica, bueno, pues no existiría un tercero interesado porque estaríamos hablando pues, de toda la población, de todos los seres humanos, ¿no? Imagínense, para comparecer todos, ¿no? ¿Quiénes? Ejemplo, ¿quiénes son terceros interesados? Unos ejemplos. Dice, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga intereses jurídicos en que subsista. La parte contraria o la contraparte de la parte quejosa cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo. O tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario a la parte quejosa. La víctima del delito u ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público, y el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado siempre y cuando no se tenga el carácter de autoridad responsable. Entonces, algunos ejemplos de quienes pueden ser terceros interesados. ¿Cómo se van a representar? Bueno, acuérdense que tienen que apersonarse ante el juicio de amparo y dice, le aplican las reglas de la parte quejosa, todo lo que ya analizamos de la parte quejosa. Tratándose de menores, también es procedente la asignación de un representante especial en los supuestos del artículo 8º de la Ley
de amparo. Primero, analizamos el artículo 5º de la ley de amparo en su fracción tercera y nos dice del tercero interesado, pudiendo tener tal carácter, 1A, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista, la contraparte del quejoso, la víctima del delito, el indiciado y el Ministerio Público, que ya he mencionado. El artículo 8º, en caso de ser menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, podrá pedir el amparo por sí o por cualquier persona en su nombre, sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halla ausente, se ignore quien sea o esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifique la designación de persona diversa. Si el menor hubiese cumplido 14 años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Entonces, cumplidos 14 años, tú, menor de edad, puedes solicitar quién va a ser ese representante. Ahora, en el artículo 16 nos habla, en caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, este se suspenderá inmediatamente que tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de 60 días siguientes al que en el que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate. Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia o proporcionando los datos necesarios para ese efecto. Bien interesante. También la parte, el tercero interesado, ¿no? Antes llamado tercero perjudicado. Pero bueno, ahora, ya vimos quién es el tercero interesado y nos falta el último, el Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público? Es un órgano del Estado que actúa como parte en todos los juicios en representación del interés general, pero tiene facultades limitadas cuando se trata de la interposición del recurso de revisión. Como es parte en todos los juicios, está imposibilitado de formular pedimentos, que son oficios por medio de los cuales se expresa su parecer sobre el juicio ante el tribunal y solicita alguna providencia o el dictado de una resolución en determinado sentido. Es poco frecuente su actuación en materias diversas de la penal o la de menores. El artículo 5º, en su fracción cuarta, que es el que nos faltaba, indica el Ministerio Público Federal en todos los juicios donde podrá interponer los recursos que señala esta ley y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materia civil y mercantil y con exclusión de la materia familiar, donde solo se afectan intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, solo cuando los quejosos hubiesen impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia. Y bueno, algo súper importante, previo a terminar este tema, de las partes en el juicio. Si ya nosotros sabemos quiénes son las partes, en el caso del quejoso, la autoridad, el tercero interesado y el Ministerio Público, por favor, también deben de conocer su domicilio. Cuando nosotros estemos promoviendo la demanda de amparo, debemos de tener claro a quiénes deben de llamarse como partes y además de conocer sus domicilios porque viene
el dato de la notificación. Y si no se notifica correctamente, pues no tiene caso. Es algo bien importante. No se nos puede olvidar algo que en este apartado de la personería y de la capacidad no nos lo hace mención. Debemos de nosotros identificar que de cada una de las partes, pues obvio tienen un domicilio. Y este domicilio es importante porque debemos de notificarle. Entonces, para evitar cualquier situación, circunstancia, por favor, no olvidar el domicilio. ¿Sale? Ahora, ¿qué puedo reclamar? ¿Qué puedo reclamar en el juicio de amparo? ¿Sale? Bueno, en el amparo permite reclamar la violación a derechos humanos y garantías constitucionales, contenidas en cualquier parte de la Constitución de cualquier autoridad o particular con funciones análogas a las de la autoridad. Es decir, puedo reclamar cualquier acto, que es la manifestación de la voluntad o acción, tal como resolución, acuerdo, sentencia, permiso, notificación, orden, acuerdo judicial, multa, acuerdos con efectos generales como circulares. Todo eso yo puedo reclamar. Esto en cuanto a cualquier acto. También cualquier omisión que puede consistir en una abstención o conducta de no hacer, una conducta exigida por el ordenamiento legal. La omisión no es la simple inactividad. Es preciso que exista el deber de realizar la conducta y que se haya incumplido ese deber. En cuanto a omisiones legislativas, judiciales y administrativas, en cuanto a una falta de respuesta a una petición, la falta de prestación de un servicio público que se haya solicitado, la falta de ordenamiento de una prestación exigida. En materia procesal, algunas omisiones que tienen un tratamiento específico. ¿Sale? También puedo reclamar entonces, pues estas omisiones. Y también algo importantísimo, cualquier norma de cualquier jerarquía. Entonces también yo puedo reclamar una norma que presienta o sienta yo que me ha sido vulnerada. Una regla general como tratado comercial, una ley general, federal o local, un circular, un decreto. Todo lo que a mí me llegue a afectar. ¿Sale? Ahora, por último, pues tenemos excepciones y condiciones para solicitar, pues obviamente, el juicio de amparo. Primero, la procedencia del reclamo en juicio de amparo enfrenta excepciones y condiciones. Debo de identificar las causales de improcedencia, bueno, porque hay autoridades y actos que no pueden ser materia de juicio de amparo, sobre reglas sobre el interés general, que son causales de legitimidad que pueden satisfacerse, y causales de sobreseimiento. Que estos son acontecimientos durante la tramitación que impiden que se logre el estudio del asunto. ¿Sale? Estas son excepciones y condiciones a la solicitud del juicio de amparo, que conoceremos un poco más adelante. En la demanda debe de describirse, para identificar estas excepciones y condiciones, debe describirse el acto, la norma u omisión reclamada de manera objetiva. Es decir, sin calificativos ni adjetivos, pues su calificación derivará de los conceptos de violación que se formulen en la demanda. Y algo que siempre cometemos errores. El ejemplo aquí es claro, por eso es que les puse este ejemplo. Cuando ustedes van a señalar el acto reclamado, algo que siempre es común y que siempre los abogados ponemos la ilegal orden, ¿no? A ver, si fuese ilegal, no te hubiesen emitido esa orden, porque es ilegal. Pero como no lo sabes, no le pongas ese calificativo. ¿Por qué calificas esa orden?
no se debe de calificar. Por supuesto que no. Nosotros tenemos ese mal hábito de andar calificando el acto reclamado. No, por favor, no lo hagan. Es algo que siempre, cometemos ese error. Cuando debiese de ser o debiésemos de poner el acto reclamado, la orden, ¿para qué le pones un calificativo? No. Puede constituir en que no te otorguen este amparo por calificar ese acto, esa norma o esa omisión. O sea, si fuese ilegal, pues la misma autoridad no lo hubiera sacado porque es ilegal. No estemos calificando, ¿no? Un ejemplo, igual a lo mejor no es en materia de amparo, pero podemos señalarlo, es cuando contestamos una demanda. Y al contestar una demanda en primera instancia, cualquier demanda le ponemos, vengo a contestar la infundada, temeraria, oscura demanda en mi contra. O sea, si hubiese sido estos calificativos de la demanda, el juez no te la hubiera admitido o no se lo hubiera admitido al actor, pero si se le admitió es porque tiene algún punto en el que se puede velar por ese derecho. Entonces, por favor, no califiquen en el momento de describir el acto reclamado, la norma reclamada o la omisión reclamada, y deben de hacerlo en forma objetiva, ¿sale? Por favor, no califiquen algo que a ustedes no les corresponde, porque no son autoridad. Somos abogados y representamos a el quejoso, en este caso. Y por alguna situación que solamente se les ocurrió en el momento y que no corresponde, puede ser negado este amparo, ¿sale? Y también si se conocen, ustedes conocen los datos, los mayores posibles datos que ustedes tienen, bueno, deben incluir los datos de identificación del documento en que consiste el acto, como la fecha, el número de oficio o el expediente. Y si se trata de una norma o regla, el nombre del ordenamiento al cual pertenece, el número de artículo o el número de párrafo o inciso. Deban de ser bien precisos. Si vienen, es que al parecer vienen a detenerme porque me andan buscando. Si tú no tienes la certeza, si es una orden de detención, o sea, no te van a dar amparo. Si tú no incluyes estos datos de identificación sobre los que nosotros estemos reclamando. Si se sabe esta existencia de este acto, pero no se conoce su contenido o sus detalles, así debe comunicarse al tribunal para estar en posibilidad de ampliar la sentencia cuando se tenga conocimiento pleno de aquel. Si ustedes no saben el texto o no saben lo que incluye esa orden, por favor, hacérsela de conocimiento de la autoridad para que la incluya en el texto en la sentencia, ¿sale? Esto en cuanto únicamente a las partes del juicio de amparo.